Voy a intentar haceros comprender cómo es la salud mental en África y cómo podemos entenderla con otros ojos, con otras gafas diferentes a las que normalmente miramos desde nuestra poltrona de Occidente, en suelo de terciopelo o en suelo de moqueta, y vemos África como si fuera un mundo que no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Y lo miramos con ojos raros, pensando que nosotros estamos por encima de ellos y que tenemos una salud mental mucho mejor que la de ellos, y una madurez cerebral mucho mejor que la de ellos, y un no sé qué mucho mejor que lo de ellos, ¿no? Voy a intentar convenceros de que esto no es tan así. Para intentar convenceros de que esto no es así, lo primero que tengo que contextualizar es de qué pasta está hecha esa cosa que llamamos persona, esa cosa que llamamos bicho, humano, ser humano. Porque si no, no entendemos por qué las cosas son como son. Y a veces partimos de premisas erróneas cuando conferimos o conceptualizamos cosas tan básicas de qué está hecho el ser humano, de qué se construye. Y lo he dicho en muchos sitios y no me cansaré nunca de repetirlo. La premisa básica que siempre olvidamos, que es el nombre y apellidos de las personas. Somos animales sociales. No somos ninguna otra cosa. Somos animales sociales. Esas dos palabras tienen unas connotaciones y unos condicionantes muy importantes que olvidamos. Que olvidamos muchas veces y que no nos damos cuenta y que condicionan toda nuestra vida. El primer condicionante del ser humano es que obviamente como animales tenemos una base biológica. Estamos hechos de algo biológico, ¿no? La cadena de ADN conforma todo lo que somos física, fisiológica y biológicamente, ¿no? Además de la parte biológica, del componente biológico, tenemos otro componente psicológico. Estamos hechos también de psicología, de una esfera cognitiva, una esfera emocional, que conforma lo que somos y va construyendo lo que los psicólogos denominan la personalidad del ser humano. Entonces tenemos ahí ya dos componentes, bio y psicológico. Y aquí es donde empieza el primer error conceptual cuando intentamos entender a las personas, y es que siempre nos paramos aquí. Yo cuando oigo discutir a la gente, a los psicólogos con los médicos, a los biologicistas con los psicologicistas, qué es más importante, si lo psicológico, si lo biológico, qué influye más en el comportamiento, en la persona, si es 60-40, 70-30, 50-50... Es siempre biología y psicología, parece que no existe nada más. Y se nos olvida un componente básico y primario, tan primario como estos dos, que es el social. Recordad que antes os decía que somos animales sociales, y tan importante es la palabra animal como la palabra social. ¿Qué significa eso? Que tan importante es para nosotros el aire que respiramos, el agua que ingerimos, el alimento que ingerimos, como las relaciones sociales. No podemos vivir sin ninguno de esos componentes. El ser humano no está diseñado para vivir en soledad. No está diseñado para vivir así. Primero se vuelve loco, se le rompe el cerebro y después se muere. Porque no está capacitado para saber adaptarse a un medio en soledad. ¿Por qué? Pues por la premisa básica de que somos animales sociales. Necesitamos vivir cohesionados en grupo. Ahora ya no sé si os habéis mezclado, pero al principio de la tarde había una muestra etológica muy interesante. Los chicos de grado estaban por un lado, o las chicas y chicos de grado por un lado, y las personas de máster por otro, del máster de salud y desarrollo. ¿Por qué? Porque etológicamente las personas necesitamos integrarnos en los grupos a los cuales queremos o creemos pertenecer. Y siempre vamos a ir en grupos y nos juntaremos en grupos. Aun gente tan sofisticada como nosotros, que somos universitarios. Hacemos exactamente lo mismo que los hombres y mujeres primitivas de Papúa Nueva Guinea, o los aymarás, o los yanomamis, o los jimba, o cualquier otra cultura cazadora-recolectora o
pastora. Hacemos exactamente lo mismo, porque no hemos perdido esos comportamientos universales que provienen de esa premisa que es la palabra, el término, el concepto de social. Entonces, quiero recalcar esto y subrayarlo, porque nos va a ayudar a comprender por qué las personas nos comportamos como nos comportamos. Entonces, quiero recalcar que el ser humano es un ente biopsicosocial. Y cualquiera de esos tres fijos, prefijo y sufijo, además de raíz, son igualmente importantes. No hay nada más importante que el otro. El bio, el psico y el social, los tres cobran la misma importancia y condicionan de la misma forma o con la misma fuerza al ser humano. Es decir, esos tres componentes van a influir en lo que luego somos, en lo que somos cuando somos adultos. Por tanto, a la hora de entender cómo es la salud mental en el África subsahariana, en el África fuera del cinturón del Mediterráneo, por debajo del cinturón del Mediterráneo, que podríamos decir también el cinturón del Mediterráneo, pero vamos a entrar en el otro África, hay que entender esa premisa que os intentaba hacer comprender al principio, porque de esa forma vamos a intentar salir de nuestra posición, de nuestra perspectiva occidental, desde aquí, desde Europa, para intentar comprender cómo son las personas que viven en otro contexto totalmente diferente. Y por tanto, no cometamos el error de analizar a unos colectivos, a unos grupos, a unas personas que pertenecen a contextos diferentes a los nuestros, analizándolos en función desde nuestro contexto. Aquí os he traído una definición de cultura que es básica, está sacada del diccionario sin más, sería muy cuestionable desde el punto de vista científico, desde el punto de vista antropológico e incluso psicológico, pero nos sirve para saber que lo que estáis viendo ahí en la transparencia, los valores, las formas de vida, tanto tangibles como intangibles, condicionan y construyen o modelan la persona que va a ser. O sea, además de las predisposiciones biológicas, es decir, el cómo tenemos insertado en nuestro código genético cómo vamos a ser, si rubios, morenos, más altos, más bajos, más delgados, más gorditos, con una estructura esquelética X o una estructura muscular X, si vamos a padecer una enfermedad física o no la vamos a padecer, si vamos a tener una serie de vulnerabilidades físicas o no, algún tipo de mutación o no física, y además un tipo de personalidad, un tipo de componentes de personalidad, de rasgos de personalidad. Podemos ser más tímidos, más introvertidos, más extrovertidos, más ansiógenos, más reflexivos, más impulsivos. Todo eso lo podemos traer con nosotros. Pues bien, aparte de eso, o mejor dicho, la interacción de esos dos factores, bio y psico, además va a necesitar de la influencia de lo social para desarrollarse. Y lo social lo va a desarrollar hacia un lado o hacia otro. En lo social está toda la historia de aprendizaje de las personas. Porque esa es la tercera premisa básica que tenemos que comprender para comprender y entender a un ser humano. Y es que los seres humanos somos animales sociales que viven de, por y para el aprendizaje. Los seres humanos somos unos primates superiores que, al igual que los otros primates superiores, tenemos muy pocos comportamientos innatos. La mayoría de ellos, más del 99% de los comportamientos, son aprendidos. ¿Qué significa eso? Que si nadie nos lo enseña, no lo aprendemos, no lo sabremos ejercer. Y las dos formas de aprendizaje que tenemos son el aprendizaje directo y el aprendizaje vicario. El aprendizaje directo cuando alguien nos enseña directamente, alguien nos condiciona directamente, y el aprendizaje vicario cuando imitamos a un modelo social. Si cualquier comportamiento no entra por ninguna de esas dos vías,
o no está en ninguna de esas dos vías de estimulación, nosotros no lo vamos a poder aprender.